Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be Siempre que entrevistamos a alguien vinculado a la política, arrancamos hablando de la asociación entre el café y la política, ¿no? Está como ligado, es parte de lo mismo. Totalmente. Bueno, además, en Mar del Plata o en Buenos Aires, que me ha tocado trabajar, en general trato de, cuando tengo cierta confianza con la gente, hacer la reunión en un café. Salir de la oficina. Sí, es mucho más cómodo, que lo extraño mucho en Venezuela, ¿no? Sí, no está esa cultura. No, porque no está la cultura del café como la tenemos nosotros. Los cafés es muy de shopping todo, digamos, ¿no? Entonces claro, tenés los cafés en los shopping, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Nada, Y cuando venís te desquitás. Yo vivo afuera. Hoy, por ejemplo, lo que decíamos recién fuera de cámara, ya van unos cuantos cafés y todavía queda. Sí, lo bueno que tenés que, Mar del Plata tiene muchos cafés, así que vas rotando. Vas rotando. Sí, sí. ¿Qué sentís cuando volvés, ahora que estás tanto tiempo afuera, cuando volvés a Mar del Plata? Y cuesta irse, porque además, mirá, mi historia es que yo me fui de Mar del Plata allá por el 86 y medio. O sea, Juan Manuel, que anda por ahí, tenía 6 meses. Cuando nos fuimos a Río Gallegos. Así que, y volví a Mar del Plata, o sea, no es que nunca te vas, pero volví a vivir a Mar del Plata en el 2006. Claro. Así que, pero también... Pero estabas en el INTA. En el INTA, trabajando en Buenos Aires, pero bueno, ya con domicilio de vuelta acá, claro, lo que hace que vos vengas mucho más asiduamente, digamos, y volver a reconocer la ciudad de vuelta, ¿no? Ir al básquet, al fútbol, ¿no? Esas cosas que son las que uno más extraña cuando se va. Y más allá de que, esa cosa de que es tu lugar, ¿no? Donde uno nace, donde tiene sus afectos, su familia, sí. ¿Qué más tiene para vos la ciudad? Bueno, la ciudad de Mar del Plata tiene una magia, no es casualidad que no hay nadie que no le guste Mar del Plata, digamos, ¿eh? Vos hablás con gente en cualquier lugar del mundo y cuando decís de dónde sos, todo el mundo dice... qué lindo. ¿Qué tomás? Café de solo. Un café chiquito también. Gracias. Gracias. O sea que somos unos privilegiados. Claramente. Todo el mundo quiere vivir en Mar del Plata. Bueno, de hecho, no es casualidad que la ciudad tenga una cantidad enorme de gente de afuera, ¿no? O sea, los marplatenses nativos no somos tantos. Y en el caso mío en particular, mi generación, ya somos todos de Mar del Plata, pero mis viejos y mis tíos, por las dos parte de madre y padre, eran todos de Balcarce. Han venido de otros lados. De Balcarce. Cuando en esa época empezó Mar del Plata a ser más grande que Balcarce, digamos, ¿no? Entonces, todos, pero ya nosotros somos nativos y criados acá. Nacidos y criados acá. Y idos y vueltos. Así que siempre vas a estar volviendo a Mar del Plata. No, yo no me quiero ir más, la verdad. Por eso también tomé la decisión de esto de la política, digamos. Yo viví muchos años en muchos lugares y la verdad nunca quise hacer política local, ¿no? Siempre fue política a nivel provincial o nacional, pero nunca me quise meter en lo local porque tenía mi esperanza de que en algún momento iba a hacerlo Mar del Plata. Y se pudo dar eso en el 2006 y acá sí, a full. Para no irme más. Esa es la verdad, ¿no? Esa es tu idea, sí. Como plan de vida también. Sí, como plan de vida fundamentalmente, y me gusta la política, obviamente, pero
digamos, es una mezcla, ¿no? De la posibilidad de hacer política, pero poder vivir acá. Porque también a veces se pierde de vista que el político es una persona que tiene intenciones, voluntades, familia, contexto, ¿no? Además, qué sé yo, la política depende también como cada uno la quiera ver, o la sienta y la viva. En el caso mío, la política es una herramienta de transformación, ¿no? En todos los lugares que a mí me ha tocado estar gestionando cosas, siempre uno ha buscado generar un proyecto para cambiar la realidad de lo que te tocaba gestionar. A veces has podido hacer cosas y a veces no tanto, ¿no? Yo en el caso del INTA, a mí me tocó, bueno, yo hice toda mi carrera en el INTA, ¿no? Estudié en Balcarce, bueno, y pude hacer toda mi carrera. De hecho, pude también hacer la carrera porque trabajé en el INTA, si no, no me hubiera podido estudiar. Y en realidad, bueno, uno logró hacer esa carrera profesional, técnica, que me llevó a Río Gallegos, y todo lo que eso implicó después. Y después, a la vuelta de la vida, pude ser presidente del INTA. Y bueno, y yo tenía claro que esa era una herramienta de transformación. Y bueno, y en el INTA, que tuve la suerte de estar casi 5 años de presidente, pudimos hacer un proyecto que de hecho está continuando y bueno, eso bárbaro. Después, bueno, la Secretaría de Agricultura, en un momento más complicado, igual generamos un proyecto, ¿no? Primero apagar el incendio. Sí, o tratar de apagarlo. Tratar de apagarlo, pero básicamente siempre por, bueno, quizás por formación. Claro. Y lo de Mar del Plata, lo mismo, digamos, uno tiene la idea de poder generar para Mar del Plata un proyecto de ciudad distinto. Yo estoy convencido que se puede, y a veces la posibilidad de haberte ido, de haber podido viajar muchísimo por el trabajo que yo he ido teniendo, esta posibilidad ahora de ser diplomático un tiempo. Señor embajador. Fuerte, ¿no? Es una palabra fuerte, ¿no? O sea, es que sí, para mucha gente, ¿no? Y a mí a veces, cuando te dicen embajador, yo digo, tranquilo, porque yo no me la creo, le digo, pero digo, esto es una circunstancia, si bien uno está cumpliendo la función. Es como un título nobiliario. O sea, es que tiene esa lógica, sí, pero quizá ahora que uno conoce más todo esto, las carreras diplomáticas tienen un halo histórico, además, ¿no? Sí, claro. Hay cancillerías, Itamaraty en Brasil, digo, hay cancillerías que tienen a veces más historia que los países, ¿no? Y quizá eso es lo que lleva a ese halo de no sé, sí. de superioridad para algunos, claro, o que el resto te ve como eso, ¿no? Claro, bueno, tiene como un brillo. Pero es interesante, digo, que te permite también conocer mucha gente, más allá de los viajes, digo, ¿no? O sea, vos estás embajador en Caracas y te podés conocer, qué sé yo, Venezuela debe tener como 60 o 70 representaciones diplomáticas, y viste, de golpe poder hablar, no sé, con el embajador de Indonesia, que a lo mejor nunca lo podrías ver, y en charlas más o menos distendidas que te cuentan la historia de un país. Bueno, no sé, es muy lindo desde el punto de vista del enriquecimiento personal, ¿no? Claro. Más allá de que siempre uno busca generar algún proyecto o posibilidades para el país, ¿no? Que de eso se trata, para eso es lo que uno está, pero bueno. Carlos, me quedé pensando también, mientras te escuchaba, por supuesto, en tu familia, vos tenés una familia de laburantes, Sí, claro. que nada tiene que ver con la política, bueno, mirá, si en ese momento hubieran pensado que te ibas a transformar en embajador. No, yo tampoco. No, ¿no? Nosotros, mirá, primero. yo tengo mi hermano, el único hermano que tengo, vive en Italia desde hace bastante tiempo, se fue en el 81, ¿no? Y la otra vez, ahora, no sé, 2 años, estábamos en Roma, ¿no? Justo yo había tenido que ir por el trabajo y él se arrimó porque él vive en Palermo, en Sicilia, ¿no? Y estábamos los dos solos en un café en la Plaza Navona y mi hermano, estábamos hablando de Mar de Cobo, que es donde nosotros nos criamos, y me dice, ¿vos te das cuenta? ¿Dónde estamos acá? ¿Cómo llegamos acá? No, mi viejo, un albañil, digamos, la familia de mi papá son 10 hermanos, eran 10 hermanos, el último que falleció fue mi papá. Y mi mamá maestra, así que
Yo fui con 6 años ahí a Mar de Cobo a la escuela, mi vieja era la maestra ahí, mi papá trabajaba albañil en la zona. Y mi hermano tenía 1 año o 2 cuando fuimos ahí. Veníamos de una escuela de Vidal, de ahí cerca de Vidal, que ahí es donde yo nací, pero me acuerdo muy poco de ese lugar. Y bueno, y ahí hicimos la escuela primaria. Yo la única maestra que tuve fue mi vieja. Claro. Una cosa media rara. Claro. Mirá. No es sencillo, porque además una escuela éramos, qué sé yo, desde 8 alumnos a 1 año que éramos como 18, todos los grados. Claro. Así que el certificado de sexto grado, porque yo hice sexto grado, Claro. era la maestra Elba Fernández de Chepi, el alumno Carlos Chepi, firmaba mi viejo y mi vieja, así que es una cosa que Mirá vos. parece trucho el certificado. Que no trasciende los medios, Claro. a ver si encima después creen. Y- Desde esa familia tan alejada de la política y laburante, de rasos, ¿cómo veían a la política? Porque también Sí. a veces se mira feo a la política Sí. desde ese lugar. Bueno, ¿no? pero mira, en eso, por ahí yo digo que uno, yo lo tengo muy claro, que yo soy un producto del peronismo, digamos, ¿no? Mi viejo, albañil, no había terminado la escuela primaria, era obrero de la construcción y obviamente peronista, ¿no? Y mi vieja venía más de una familia radical, ¿no? Entonces, pero, y no era que en esa época, estamos hablando en la época donde vivíamos de dictadura entre algunas primaveritas democráticas y dictaduras. Y después me toca digamos, y eso mamó uno ahí, pero nada, yo me acuerdo, sí, eso lo tengo grabado, ¿no? Un día ayudándole a mi viejo a cortar leña, ¿no? Y mi viejo silbaba la marcha peronista. ¿Viste? Y yo ya tendría, no sé, 11 o 12 años, ya estaba por empezar el secundario. Y le pregunté un día, digo, ¿y vos por qué sos peronista? ¿No? Entonces, mi viejo, que era de hablar muy poco, para la sierra, me dice, "Está". Y yo con Perón empecé a trabajar 8 horas. ¿No? Y seguimos. Una definición Claro, bueno, después uno política. en ese momento no lo entendés, después lo entendés. Y bueno, y O después... sea que estaba visto como la política como un instrumento de cambio desde Sí, tu casa. sí, también. claro, porque además, bueno, a ver, en mi casa, digamos, a mi hermano y a mí, no se negociaba no hacer el secundario. Ajá. ¿Eh? O sea, ahí había una presión muy fuerte. Trabajando, yo las temporadas trabajé desde los 12 años hasta que me recibí en la facultad, digamos, siempre trabajando, pero las temporadas. Pero era como que el secundario no se negociaba, en mi casa en particular, ¿no? Y bueno, y así es que terminamos el secundario. Ahora, la facultad ya era un problema tuyo, porque no había ninguna posibilidad material de que, de que en mi casa me pudieran bancar una carrera universitaria. Pero sí el secundario, eso era que había que terminarlo. Bueno, y eso lo terminamos, y después, bueno, yo la verdad decidí estudiar agronomía y bueno, y tuve que trabajar siempre. O sea, el primer Querías ser año... ingeniero, tenías que bancarte la carrera. Sí, pero lo tenía claro, que lo tenía que hacer. Casi nunca dudé que tenía que hacerlo. Pero era una cosa muy personal, ya no por presión de mi casa, digamos, ¿no? Carlos, por como te escucho, por tu perfil, por tu formación, sos ingeniero, agrónomo, además, en un mundo lleno de abogados, Sí. por tu historia, por tu familia. ¿Has sentido que hay choques, que te cuesta entrar en el mundo de la política porque hablas un idioma diferente, porque tenés otra mirada del mundo distinta por ahí a la convencional del discurso político? En realidad, mira, de alguna manera sí, porque yo entro a la política desde lo técnico. O sea, yo primero tuve una formación como técnico, y muy buena, porque el INTA permite una formación muy buena, la verdad, y poder viajar y estudiar y que te bancan el estudio. Yo tengo un posgrado hecho en España. Pero uno, reitero, entré más a la política como técnico. Claro. Yo digo que mi primer maestría como político es cuando Kirchner me da la posibilidad de ser secretario de Agricultura en la provincia. Claro. Que yo era un técnico del INTA y paso a un evento político. Y fue todo un gran aprendizaje.
Gran aprendizaje. ¿Te costó? ¿Fue así? Sí, claro, muchísimo, porque vos tenés... Mira, yo en algunos casos he dado charlas, ahora tengo una charla armada, que es un poco la experiencia de vida, ¿no? Es como, generalmente se da esta lógica cuando vos tenés un técnico, de cualquier ingeniería o cualquier rama técnica, y el político, digamos, ¿no? Y a veces generalmente es el que es técnico dice, no, fui a hablar con tal tipo y terminé, digo, son dos idiomas distintos. Claro. Y yo digo, sí, son dos idiomas distintos, que a mí tuve que aprender esos dos idiomas. Claro. La ventaja que tenés a veces cuando venís de ese lugar y más o menos aprendiste la política nunca se termina de aprender, es que, claro, yo me divertía mucho como presidente del INTA, porque a veces venía un técnico y te presentaba una propuesta técnica brillante. Yo por ahí me enganchaba y estábamos 2 horas hablando. Pero era políticamente inviable. Y el tipo decía, después de 2 horas de que yo le daba manija y todo, decía, bueno, listo, está el proyecto armado. Y yo terminaba y me decía, loco, pero esto no va, ¿no? Pero ¿cómo? Si hablamos 2 horas, sí, pero no va. Técnicamente está bárbara, pero no va. Fíjate por esto, ¿quién se beneficia con esto? Yo políticamente no te lo puedo ver. Y a eso me refiero que hay 2 idiomas distintos, que hay que aprenderlos, ¿no? Esa es la ventaja que a veces vos tenés cuando lograste interpretar los 2 discursos o los 2 idiomas, que podés interpretar muy bien y podés indicar a veces el camino a recorrer para poder hacer eso, ¿no? Pero es todo un aprendizaje. Y a veces yo noto que hay políticos que han aprendido los 2 idiomas sin venir de lo técnico y lo han aprendido, y otros que no, que han aprendido el discurso político y no han aprendido el discurso técnico. Y eso es una falencia grande, que se da en mucha gente, otros no, te reitero, Claro. lo aprenden bien y han aprendido las 2 cosas. Pero bueno, uno tuvo la posibilidad de esa formación. Ahora, es todo un trabajo porque vos tenés que interpretar el método de la política, digamos. Claro. Que tiene toda una... Porque una cosa, además, no funciona sin la otra. No, También, no puede digamos, no funcionar. hay técnicos sin políticos, no hay políticos sin técnicos. Exacto, porque si no a veces tenés los desastres que tenés, ¿no? Que se hacen... Cuando la política es por la política misma. Claro, y cuando no tiene ningún sustento técnico determinadas decisiones políticas, ¿no? Entonces, es todo un arte. Bueno, de hecho la política es un arte, ¿no? Perón lo tenía muy claro cuando, si lees el manual de conducción política de Perón, lo debe reiterar 80 veces en ese librito, que la política se tiene que valer de todo lo técnico, todo, pero es un arte. Y es un arte, digamos, porque es un arte de relaciones humanas, Claro. de todo, ¿no? Y de última, mirá, tuve la suerte de que en mi proceso de formación, a veces en el INTA, por el tipo de trabajo que ya fui agarrando, más de conducción en el mismo INTA, terminé haciendo posgrados de economía Claro. y de sociología por el tema de extensión rural y toda la historia, ¿no? Que en realidad los problemas son más humanos y de relaciones humanas que técnicos. O sea, cuando el problema es técnico, es fácil. Más fácil de resolver. No hay ningún problema, es técnico. O de última no tiene solución, pero sigue siendo El técnico. problema cuando vos querés hacer un proyecto para Mar del Plata es un problema político, que tiene que tener un sustento técnico, pero el problema es político. O sea, lo técnico se resuelve. El tema es cómo vos congeniás acuerdos de sectores sindicales, empresarios, de la gente, de la sociedad con distintos intereses para que puedas hacer un proyecto de transformación. Well, the times are good, bad, happy, or sad. Why somebody, why people break up? ¿No sentís que a veces hay una deformación de la actividad política que tiene que ver con que se termina mordiendo la cola en la política misma y se empieza a perder de vista Sí. el destinatario final de estas mismas acciones políticas? Sí, hay mucho de eso también, ¿no? Hay mucho de eso. Pero reitero, a veces también, digamos, en proyectos de transformación, si vos querés, como ha sido el kirchnerismo en estos últimos 10 años, que ha habido una puja de intereses muy fuerte, porque cuando vos querés redistribuir la riqueza de una manera más equitativa, estás pisando callos todos los días. Y por eso esa historia de que el gobierno, el kirchnerismo se ha peleado con todo el mundo, y sí, te tenés que pelear con casi todo el mundo cuando vos querés hacer ese tipo de cosas. Mirá, las políticas de transformación y la política de equidad y de distribución del ingreso, que es un poco la historia del primer peronismo y que después yo estoy convencido que el kirchnerismo vuelve a esa raíz, es de conflicto. No hay forma. El proceso de desarrollo es de conflicto. Desarrollo con equidad, ¿no?
Nunca el país, si vos pretendés seguir con ese proceso, va a estar en un ámbito tranquilo. No puede estarlo. Si está en un ámbito tranquilo, estás complicado. Porque no estás haciendo una pelea por ese lado. Y a veces la tranquilidad dura un tiempo hasta que explota todo por los aires, como fue el 2001, ¿no? Entonces, hay que estar pensando qué es eso, pero bueno, articulando relaciones humanas e intereses. Y parte de la política también es el consenso y las concesiones, ¿no? ¿Y cómo te llevas con eso, incluso cuando esos consensos o esas concesiones terminan yendo en contra a lo mejor de lo que vos sostenés? Mira, a veces eso cuesta aprenderlo también, ¿no? Y cuando vos venís de una formación técnica, más difícil todavía. Claro. Porque uno tiene tendencia a que el proyecto sea perfecto, ¿no? Entonces vos decís, bueno, está bien. Perón en ese manual de conducción tiene un dicho que, bueno, dejate hacer algunos goles, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que priorizar el proyecto principal y, bueno, si tenés todo el poder y toda la posibilidad, bueno, hacelo lo mejor, todo lo que puedas. Ahora, nunca es algo casi imposible que eso se dé así. Entonces vos decís, bueno, está bien, yo voy cediendo algunas cosas en pos de que este proyecto no se me caiga. Claro. Pero siempre te vas a tener que ceder cosas. Entonces, esos son los goles que decís, bueno, si querés ganar 5-0 es difícil. Ahora, ganar de última, si ganaste 5-4, ganaste. Ahora, te metieron 4 goles. Claro. En política esos 4 goles por ahí son concesiones que tenés que ir cediendo. Depende si sos más resultadista o si te gusta también el proceso, claro, ¿no? Porque no solo con el resultado se alcanza. Y no solo ganar a cualquier precio, digamos. Que esa es la otra, ¿no? O sea, depende de las deformaciones de la qué goles te meten, ¿no? O sea, hay goles que vos te podés dejar meter y otros goles que no lo podés dejar meter. No, y eso después seguís siendo una persona que vuelve a su casa y se acuesta a dormir y se queda con uno mismo y ahí reevaluás los goles que te hicieron o que te dejaste hacer. Exacto, porque en realidad en eso implica que, digo, si vos en esos goles que te dejas meter estás perjudicando el bienestar de mucha gente y es un gol que no lo podés permitir. Ahora hay otros goles que vos decís, bueno, vale, lo dejo que me lo metan, no es tanto problema. Pero por eso es el arte, ¿no? Y tener convicciones muy claras. Digo, que hay cosas que vos no podés ceder. Y hay otras que, bueno, podés ceder, pero hay otras que no. Cuando cediste algo que afectó el interés de alguien, porque a veces imagino que cuando en un puesto de responsabilidad vos tenés que pensar en el bien común, a veces te toca afectar el interés de alguien en particular. ¿Cómo lo sobrellevas vos? ¿Cómo lo manejas vos? Mira, en general, la verdad, siempre estás en esa disyuntiva, ¿no? Hasta dónde podés ceder y hasta dónde no podés ceder. Y también en política hay una cosa que vos tenés que tener la posibilidad, y yo siempre la he tenido, por suerte, hasta ahora, y creo que la voy a seguir teniendo, es de irte a tu casa. O sea, hay cosas que vos, la salida es tu casa, ¿no? Y siempre vos tenés que tener esa posibilidad. Si no, estás complicado. Y bueno, y eso es todo te diría, un modo de vida también, ¿no? Es liberador. Claro, pero digo, tiene que ver con cómo vos viviste siempre, ¿no? Yo, si puedo vivir mejor, vivo mejor. Pero en realidad yo siempre he vivido con la posibilidad del sueldo que yo pueda tener si no estoy en la política, digamos, ¿no? O sea, y eso te lo pueden decir mis hijos, ¿no? Nosotros siempre hemos tratado de vivir igual, o vivir, que yo cuando yo estaba en el INTA, en mi casa siempre se vivió con el sueldo que yo podía tener en el INTA. Que eso era lo que me permitía a mí en cualquier momento decir, hasta acá llegué. Claro. Vuelvo a trabajar de técnico y vivo mi vida. Hoy vivimos del campo de mi mujer y que lo hemos ido generando. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, mi mujer heredó ese campo y estamos trabajando, digamos, mi fuente de ingreso hoy es eso. Y yo vivo con eso, no vivo más allá de eso, aunque hoy a lo mejor esté ganando mucho más. Entonces, eso es lo que a vos te permite decir, bueno, flaco, hasta acá llegué, sigan ustedes ahí que yo quiero seguir viviendo tranquilo. Entonces, esa posibilidad, bueno, uno la ha podido tener y la tenés que tener incluso resignando a lo mejor ambiciones políticas, porque a veces no es solo el qué ganás y cómo podés vivir, sino lo que resignás o no como ambición política. Y siempre tenés que estar dispuesto a eso, ¿no? Ahora, en ese esquema, bueno, vos pones tus límites, ¿no? Y siempre tenés que tener límites ideológicos, de ética, de muchas cosas.
que es difícil, ¿no? Porque vos estás metido, depende de los cargos que has tenido, digamos, a veces arbitrando intereses muy fuertes, muy potentes. Y bueno, uno tiene que estar con esa lógica. Y que un gobierno también te banque eso, ¿no? Y la verdad, yo tengo que agradecer porque pocas veces he estado pensando si me tengo que ir a mi casa o no. Algunas veces lo he tenido que pensar y a veces decirlo, ¿no? Claro. Y bueno, y esos son los límites que vos ponés. Y eso es lo que te da la libertad también de Sí. actuar de acuerdo a tu conciencia. Y vivir tranquilo. O sea, poder caminar tranquilo por la calle, aunque te conozcan. La gente puede no estar de acuerdo con lo que vos pensás y está todo bárbaro, pero de ahí a que te falten el respeto, todo lo demás. La verdad, mira, ni en pleno conflicto con el campo me pasó eso, así que... Pero bueno, esas son... Son termómetros de que... No, y convicciones y que vos también podés dar la discusión, porque no es que vos ¿viste? Te podés poner de acuerdo, pero digo, podés discutir y estar... y obviamente que podés estar en desacuerdos muchos, pero eso no quita la relación humana o poder ir a la cancha y estar tranquilo o ir a cualquier lado, digamos, ¿no? Gracias, Carlos. Terminó, No. ya pasó la media horita, así que muchas gracias. Muchas gracias.